Hola y bienvenido a Viva Podcast. Aquí vamos a hablar de esos temas que nos generan pedos mentales y que nos da pena hablar con nuestros amigos. Somos personas jóvenes que estamos enfrentando los problemas de adultos que nos causan tanto estrés y ansiedad que nos hunden en depresión. Soy Christopher López y seré tu camarada durante los próximos minutos. Bienvenido a Viva. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a tu podcast favorito. Esto es Vida en Balance, Viva Podcast. Bienvenidos. No sé si recordarán que hace algunos meses estuvo una imagen en Facebook muy viralizada sobre una veladora que era para deschingarse la rodilla. Y obviamente mis contactos o mis amigos que saben mi historia, que tuve problemas con mi rodilla, pensaron que era una idea muy divertida etiquetarme. La primera persona que me etiquetó en esta imagen, tengo que admitir que me dio mucha risa, pero ya después de que era la octava, novena, 16ª persona que me etiquetaba, yo decía, oh, por Dios, güey. O sea, todos tienen el concepto de Christopher es el cabrón, güey, que se chingó la rodilla. Y ahí es donde ya no daba tanta risa, güey. Y en ese momento yo todavía no había asimilado todo este proceso que era este accidente que había tenido, ¿no? Y quería hablar de este tema precisamente porque hay mucho que contar. Y habrá personas que se identifiquen conmigo con mi historia de haberme lastimado la rodilla, pero cabe recalcar que esto no es un tema específico para personas que tuvieron un problema de rodilla. Entonces, aguántela un tantito, voy a contar un poquito sobre la historia, pero el trasfondo está más chingón, entonces aguanten un poquito. Entonces, todo comenzó en aquel entonces, yo creo esto fue en el 2014, si no me equivoco, 2014. En ese momento estaba teniendo ciertas actitudes negativas en cuanto a mi persona, con mis relaciones, con mis estudios. La verdad es que estaba teniendo un muy mal momento en mi vida. Tenía poco que había regresado de mi intercambio de Alemania y regresé a Monterrey. Y definitivamente cuando uno va de intercambio va a hacer de todo menos estudiar. Entonces cuando yo regresé a Monterrey, venía todavía durante este periodo de adaptación que es el volver a las costumbres de México, a la manera en que aquí se estudia, se trabaja. Me costó mucho porque yo ya estaba acostumbrado a tomar todos los días, a tener fiesta todos los días, a viajar mucho. Entonces lo último que me interesaba a mí era estudiar. Y en ese momento estaba comportándome de esa manera, donde estas conductas ya estaban perjudicando tanto mi salud, como mis relaciones, como la cuestión de académica. Me estaba empezando a ir muy mal en la escuela, tenía una beca que cuidar y la verdad es que me estaba valiendo un poquito de madre. Y es muy curioso cómo el cuerpo físicamente te está mandando advertencias de que te estás pasando de rayas, te estás pasando con estas conductas donde ya te estás haciendo daño a ti mismo de alguna manera. Y digo que es muy curioso cómo el cuerpo te va dando señales, porque físicamente yo me sentía mal. De repente empezaba a tener dolores de cabeza, tenía gastritis, tenía dolores de estómago muy, muy fuertes, me dolían todas mis articulaciones, tenía dolores todo el tiempo, ¿no? En ese entonces yo nunca había entendido el por qué mi cuerpo dolía tanto. Esto lo entendí hasta muchísimos años después. Pero en ese entonces, si lo hubiera entendido, hubiera podido prevenir el problema que vendría más adelante, ¿no?
como yo decidí evitar escuchar a mi cuerpo en ese entonces, yo seguí con esas conductas, con esas actitudes, me estaba yendo súper mal en la escuela, lo recuerdo. Y ahí fue cuando el cuerpo dijo, ¿sabes qué? Si tú no vas a poner orden, si tú no le vas a bajar a tu pedo, le voy a bajar el pedo yo. Ahí fue donde durante un partido de fútbol, si de la manera más estúpida posible que se puede alguien lesionar, sucedió. Mi ligamento tronó, mi menisco tronó. El otro día estaba en urgencias, me dijeron, güey, te vamos a tener que operar. Este pedo, si bien es algo común, no es algo sencillo, no es algo que deberías tomarlo a la ligera, ¿no? Y desde ahí, desde el 2014, durante los siguientes 3 años, estuve en esta recuperación que parecía que nunca tendría fin. Durante 3 años estuve en el quirófano 3 veces, porque yo no podía aceptar, yo no podía aceptar el hecho de que iba a cambiar mi estilo de vida, a que iba a dejar de hacer muchas cosas que antes podía hacer como muy, muy cotidianas. Por ejemplo, en ese entonces yo corría prácticamente todos los días, al menos 5 kilómetros diarios. De repente me inscribía a carreras de la escuela, de 5, 10, 15K, creo que fue lo más que llegué a correr. Y era una actividad que a mí me gustaba, disfrutaba mucho correr. También practicaba fútbol, sin ser la superestrella, pero disfrutaba bastante el ejercicio, ¿no? El deporte, la desconexión que tienes de la rutina por medio del fútbol era increíble. Yo la disfrutaba bastante. Y el que me dijera el doctor que ya no iba a poder correr como antes, que ya no iba a poder saltar, que ya no me iba a poder agachar, que ya no me iba a poder hincar, para mí era como un imposible, algo que yo no podía aceptar, algo que no estaba preparado para escuchar. Entonces hice lo que cualquier niño inmaduro haría, sería volver a jugar fútbol justo cuando no estás listo, ¿no? Cuando no estás en ese proceso, digamos, de alta. Bueno, sí me dio de alta el doctor, pero inmediatamente al día siguiente que me da de alta me voy a jugar fútbol, vuelve a tronar. Y esta historia se repitió 3 veces. 3 veces pasé por esto, el no poder aceptar que mi vida ya había cambiado, que mi estilo de vida tenía que cambiar. Y la tercera vez que se rompió mi ligamento, y esto estoy hablando de hace casi 2 años, año y medio, que se rompió el ligamento por última ocasión, fui con mi doctor una vez más. Le dije, doctor, ¿qué pedo? ¿No? O sea, se supone que yo vine con usted, que me iba a dejar como nuevo, y ahora resulta que otra vez está roto, ¿no? Seguí todos los consejos que me dio, hice todas las rehabilitaciones que me indicó, me dio de alta, me dijo que todo estaba súper bien, y al primer momento que tengo para jugar fútbol, este pedo truena. Esa cita que tuve con el doctor fue como una cachetada, ¿no? Una serie de bofetadas que me dio el doctor, donde me explicó que él ya no iba a interceder por mí, que su opinión profesional es que ya no podría operar por muchas cuestiones que tenía ahí mi rodilla. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no te opero. Y la mejor solución ahora, en esta situación que tú estás, es que le pares a tu pedo. Y me lo dijo con esas palabras: párale a tu pedo, porque la vida que tú tenías antes ya no es, el estilo de vida al que tú estás acostumbrado ya no es. Y si tú no logras cambiar ese estilo de vida, si tú no logras aceptar que tienes ciertas limitaciones, esto te va a seguir pasando. Entonces no me va a importar con cualquier doctor que tú vayas, esto va a seguir pasando, porque tú no puedes bajarle a tu pedo. Obviamente, lo que yo hice por
primera vez fue que este doctor, güey, nada más dudé de su ética profesional, ¿no? Entonces fui a ver a otro doctor para darme la sorpresa que me dijo exactamente las mismas palabras. El otro especialista me dijo, ¿sabes qué, güey? Bájale a tu pedo. No se me hace una buena idea que te operes. Me dice, si quieres yo te puedo operar, pero cero recomendable. O sea, no es lo que yo te recomiendo. Mi sugerencia profesional es que aprendas a vivir con esta limitación que tú tienes. Y decía, güey, no puedo aceptar esto, ¿no? Entonces, durante ese periodo de depresión grande que tuve en mi vida, este tema de la rodilla era también parte de lo que estaba trabajando en su momento con la psicóloga, porque yo no podía aceptar esta situación donde yo ya no iba a poder hacer las cosas que antes disfrutaba. Y me llegó un periodo muy, muy horrible, ¿no? Donde yo ya no sabía qué hacer, porque la verdad es que a mí me gusta hacer mucho ejercicio, pero de una manera con los deportes. A mí el tema del gimnasio se me hace una cosa aburrida, pero los deportes se me hacen tan divertidos porque te desconectas completamente. Y ahora prácticamente no podía hacer nada que incluyera correr, ¿no? Yo decía, güey, ¿qué deporte no incluye correr? Y mi mundo se cerró porque yo no sabía qué iba a hacer y que me iba a poner muy gordo y que mi salud, de verdad yo estaba muy preocupado por todo el tema que se venía, que yo no podía aceptar, ¿no? Pero no fue hasta ese momento que los dos doctores hablaron conmigo, que me dijeron, bájala tu pedo, en el cual yo pude entender qué es lo que estaba pasando. Y como les decía al principio del episodio, este no es un tema de las personas que tienen problemas con sus rodillas, sino es un tema de, número uno, que el cuerpo te está avisando en todo momento cuando algo está mal. Si tú sufres algo, si tienes alguna molestia en tu cuerpo te está avisando que algo está mal. Y tienes que hacer una pausa, tienes que analizar tu vida para detectar cuál es el problema que está sucediendo, por qué tu cuerpo se está comportando de esta manera físicamente y hacerle caso. Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. Y lo segundo es que una vez que nos llegamos a este punto donde hay un acontecimiento que nos marca, un acontecimiento que nos duele, que tenemos esta experiencia, este proceso en el cual tu vida ya no es la misma de antes, cuando tú tienes este acontecer, en el mundo de la programación neurolingüística se le llama es una impronta. Las improntas es exactamente esos sucesos, esos acontecimientos que te dan un cambio en tu vida por completo, un giro 180 grados, porque tu vida ya no es la misma, tu vida cambió. Los factores que estaban alrededor de tu vida ya no son los mismos. Y es exactamente en este momento en que tu actitud cambia, tu conciencia cambia. El episodio de hoy está patrocinado por el libro De la depresión a la misión. ¿Te has encontrado en tu cama buscando fuerzas y motivación para poder levantarte? ¿Has tenido la sensación de que tu vida no tiene sentido y daría igual si estuvieras muerto? Conozco esa sensación porque yo la viví. En este libro te llevo de la mano en ese viaje que cambió mi vida. En sus páginas encontrarás las técnicas que me permitieron salir de la depresión y poder encontrar un sentido a mi vida. Vas a poder entender quién eres, cómo puedes poner orden en tu vida, qué quieres hacer con tu vida, cómo lograr esa vida que quieres. Entra a Amazon y busca el libro De la depresión a la misión y descubre quién eres, qué quieres y cómo lograrlo. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte es otra. Y esto sucede por acontecimientos que nos marcan. Entonces,
Yo estoy hablando en este momento de me chingué la rodilla, pero bien pudo haber sido una persona que tuvo un accidente automovilístico, que vio la muerte cerca, una persona con una enfermedad terminal, un tipo de cáncer, o una persona que no sé, se lastimó un brazo, un dolor de cabeza, una migraña así increíble, vaya, momentos que cambian, que te impactan y que te mueven todo el panorama, son conocidas como las improntas. Lo importante de esto es que, imagina, sucede este acontecimiento, el que les estoy contando es me chingo la rodilla y ese es el acontecimiento. Y esa es la impronta. Sin embargo, el cambio no se da instantáneamente. Hay cuestiones hay improntas que suceden instantáneas, hay otras que no. Mi caso no fue instantáneo, estamos hablando de un periodo de 3 años, un proceso en el que yo tuve que aceptar lo que significaba que mi vida había cambiado. Y lo interesante de las improntas es que vienen con ellas ciertos aprendizajes. Entonces, por ejemplo, los aprendizajes que yo tuve, número 1, fue la paciencia. Soy la persona menos paciente con la que ustedes se podrían topar. Y en ese entonces, pues tenía que estar en terapia, tenía que ir a consultas prácticamente a diario, tenía que ir al Seguro Social a ver mis incapacidades. Y pues sabemos que el Seguro Social, al menos en México, es la cosa más lenta e inefectiva que tiene el país. Y ahí estaba yo, la persona menos paciente del mundo, haciendo fila para poder ser atendido en el Seguro Social, para poder ser atendido en la rehabilitación. Consulta tras consulta tras consulta. La manera de transportarme era completamente complicada, o sea, muy complicado. Andar con muletas en todos lados, con tu inmovilizador que te restringe el movimiento, tanto en transporte público como transporte privado. En un coche no cabes, no puedes doblar tu rodilla. Entonces estás con la pierna siempre extendida, con las muletas a todas partes. Vaya, es una cuestión donde tuve que aprender a ser paciente. No tenía alternativa. Porque las cosas no iban a ser más rápidas, no iban a ser más funcionales simplemente porque yo lo quería. Entonces la paciencia fue algo que fui desarrollando porque estaba esperando y esperando y esperando y esperando. Sigo sin ser una persona paciente, pero si me comparo con el Christopher de hace unos años, de la primera vez que tuvo la operación, definitivamente he aprendido a esperar. He aprendido a disfrutar o a aprovechar esos momentos de espera, ¿no? Cuando voy a alguna cita con algún doctor que tienes que esperar. Aprendí a ser productivo durante estos tiempos y la paciencia se fue adquiriendo poco a poco. Otro aprendizaje que tuve fue la aceptación, y esto ya lo mencioné un poco, pero la aceptación va de una manera en que te haces consciente de que las cosas ya no son como antes, de que las cosas ya cambiaron, de que estos factores de tu vida ya no son los mismos. Y entonces entiendes que así es, que probablemente te gustaría que las cosas hubieran sido de una manera diferente, porque claro que nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero no lo son y no van a cambiar. O sea, ese ligamento que está roto, ese pedazo de menisco que fue removido, ya no van a volver. El cuerpo no puede regenerar esas partes, ya no van a estar ahí. Entonces cuando entendí que así era y que tenía que aprender a vivirlo de esta manera, fue cuando lo acepté. La carga se hizo más ligera en ese momento. Y después aprendí el tercer concepto, que es la fluidez. Entendí que las cosas se van a dar por sí mismas. Simplemente tengo que ponerme en el lugar indicado, en el momento indicado, y las cosas se van a dar por sí mismas.
Cuando entendí que fluir significaba dejar de preocuparse y dejarme llevar, la carga se hizo 10,000 veces más ligera. Yo comencé a confiar en el destino, comencé a confiar en el universo, comencé a confiar en Dios, ponle el nombre que tú quieras, pero me dejé llevar, me dejé fluir, me dejé ser. Simplemente tenía que hacer las cosas que tenía que hacer. Tenía que ir a terapia, punto. Tenía que ir a consulta, voy a consulta. Tengo que ir en camión con muletas, pues tengo que ir en camión con muletas, no pasa nada. Empecé a dejarme de cosas, le bajé a mi pedo y me dejé fluir. Y la carga se hizo muy ligera. Y entonces tuve mucho tiempo para pensar. Estaba inmóvil en una cama durante mucho tiempo. Y esto me permitió aprender de mí, porque comencé a explorar, comencé a cuestionarme muchísimas cosas de mi vida, especialmente porque ya no iba a poder hacer tantas cosas que a mí me gustarían. Pues tuve que empezar a explorar qué opciones hay, qué opciones van conmigo, qué actividades podría realizar que me atraen, qué otras actividades definitivamente nunca voy a hacer. Comencé a explorar, comencé a tener diálogos conmigo mismo, comencé a cambiar estos diálogos que tenía donde me sentía una mierda de persona. Comencé a cambiar esos diálogos y me comencé a conocer. Entendí que lo de antes ya no existía, ya no. Entonces tenía que ver qué opciones tenía dentro de mi alcance. Y gracias a esta exploración comencé a detectar las limitaciones que ahora tenía. Si antes yo pensaba que podía hacer de todo, en este momento tenía que poner mis límites. El problema venía que yo pensaba que estábamos hablando de polos, de blanco y negro, donde antes podía correr, ahora no puedo correr, sin considerar que en ese inter hay grises, hay diferentes escalas de grises. Entendí que, probablemente ya no voy a poder correr, pero puedo trotar y puedo caminar, que era lo más importante. Definitivamente me gustaría estar corriendo, quería estar en la parte blanca, ¿no? Donde puedo hacerlo. Pero mi mente se posicionaba en automático en la parte negra, que es, ya no vas a correr nunca más. Pero, hay la posibilidad de trotar, hay la posibilidad de caminar. Entonces, mi limitación era correr. Pero no estaba inválido, o sea, definitivamente podía hacer más cosas. Entonces definí qué sí podía hacer, qué no podía hacer y en qué medida lo podía hacer. Porque esa exploración me permitió conocerme mejor. Y había momentos en que yo pensaba que podía más y me lastimaba. Y ahí es cuando decía, creo que me pasé un poco de la raya, ¿no? Y eso durante los últimos 4 años, me ha costado que me lastime varias veces la rodilla, porque yo pensé que podía más. Y no. Pero entonces ahora ya sé hasta qué punto físicamente me puedo permitir arriesgarme a intentarlo, qué actividades puedo hacer, qué actividades no puedo hacer, pero me costó tiempo. Es una cuestión de ir subiendo la vara un poco cada vez más, tratar de forzarme, tratar de intentarlo. Y en el momento en que sentía esa fragilidad, me echaba para atrás y decía, hasta aquí es mi límite y hasta aquí me voy a quedar. Entonces esta impronta de me chingué la rodilla venía con sus aprendizajes. Fui más paciente, aprendí a aceptar, aprendí a fluir. Me conocí mejor por medio de la exploración y conocí mis limitaciones. Y entonces, mágicamente, meses después, me volvieron a etiquetar en
la imagen esta de la veladora para deschingarse la rodilla. Y ya no me molestó. Ya no me molestó porque ya había entendido, ya había cambiado la parte donde me dolía que me hablaran sobre la rodilla. O sea, el simple hecho de que alguien mencionara que me había chingado la rodilla y que ya no podía hacer muchas cosas, me afectaba emocionalmente y me molestaba mucho. Pero el día de hoy me quedo en un meme de una veladora y me da risa porque sí está cagado, o sea, está divertido. El problema es que yo no había aceptado toda esta situación, todo, no había permitido experimentar este proceso de la impronta. Pero el día de hoy, con esta aceptación, con este nuevo conocimiento que tengo de mí, puedo disfrutar de hacer otras actividades que en su momento de no haberme chingado la rodilla no hubiera probado y no hubiera conocido y no hubiera sabido que me gustaban. Y bueno, en resumen, este capítulo, o más bien este episodio, lo que trata de transmitir es que analicen esas improntas que ustedes están viviendo y que si ustedes no ponen de su parte para que el proceso se pueda cumplir, para que ustedes puedan adquirir todo este aprendizaje de esa experiencia, de ese acontecimiento que los ha marcado, que les ha movido la vida. Acéptenlo, háganlo parte de ustedes. Las cosas no van a cambiar, las cosas ya cambiaron. Las cosas ya no son como antes y tienes que adoptar este nuevo estilo de vida, porque de no hacerlo vas a quedarte retrasado, vas a quedarte en la parte donde las cosas no se dan como tú quieres. Y por lo general la vida es así, la vida no nos da lo que nosotros queremos. Nos da muchas cosas que pedimos, sí, pero no el 100% de ellas, y tenemos que estar preparados para esos momentos. Entonces, si tú estás pasando por un proceso de impronta y no te estás permitiendo vivir este proceso, dude, te vas a quedar ahí mucho tiempo, y no queremos que te quedes en esa situación mucho tiempo, al chile. Entonces, pon atención a lo que está pasando, escucha tu cuerpo. Escucha cuáles son esos mensajes que te está diciendo y bájale a tu pedo. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como VivaMX y su servidor Christopher López como Chris Logar en prácticamente todas las redes sociales. Y me gustaría mucho escuchar qué opinan de las improntas. Me gustaría escuchar sus propias experiencias. Y sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.